Tardes, para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Quiero agradecer al Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador, CIDE, y al Centro de Estudios Transdisciplinarios, CED de Bolivia, por su invitación al Quinto Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría. Para mí es un honor, es un placer pues, representar a Colombia y a la Universidad Nacional, una universidad pública que además aparece en el fondo de mi presentación en este momento. Hoy les voy a hablar de un tema que está muy relacionado con la disciplina, que es lo concerniente a la regulación contable. Vamos a hablar de las NIF y su aplicación en pymes, la cual se hizo en algunos países latinoamericanos, perdón, con un contexto particular, pues el tamaño de las empresas, la dinámica de la economía, entre otros. Entonces la presentación se titula Dificultades presentadas en las pymes en la aplicación de NIF para pymes. Eh, este trabajo está en coautoría con la profesora Suraya Andrea Melgarejo de la Universidad Nacional de Colombia y la profesora María Teresa Plata de la Universidad de Desarrollo e Investigación UDI, seccional San Gil, que es de otra zona de Colombia, más hacia el oriente. Bueno, entonces esta es la agenda que voy a utilizar el día de hoy. Voy a hablar del contexto de la aplicación de estas normas, la justificación para la utilización de CCIFRS para pymes, la problemática asociada con el contexto, con la selección de este tipo de normas, los antecedentes, cómo funcionan las pymes en Colombia y esas magnitudes, un marco teórico, unos resultados y unas referencias. Entonces, sin más preámbulos, este es el contexto. En Colombia, al igual que en varios países latinoamericanos, se comenzó a hablar de internacionalización de la contabilidad hace mucho tiempo. Digamos que esas discusiones comenzaron alrededor del 2003, 2004, eh, impartidas o dinamizadas por esos informes que reportó el Banco Mundial, que se denominaron informes ROSC, que fueron como algo así como diagnóstico de de las dinámicas contables de cada uno de los países. Y en realidad no salimos bien librados en cuanto a que la contabilidad no estaba actualizada, que no proporcionaba, digamos que información útil para la toma de decisiones de los usuarios, bueno, entre muchas otras anotaciones, varias relacionadas con la formación, que era lo que mencionaba la profesora de la presentación anterior, bueno, y de muchos aspectos. Producto de esta discusión, que además duró varios años, se emite en Colombia la ley 1314 del 2009, donde ya se toma la decisión de ir hacia una norma internacional de contabilidad. No se dice cuál, se da como abierta la posibilidad a que sean normas internacionales, pero pues se dice, por ejemplo, que sean actualizadas, que sean ampliamente utilizadas, entre otras cosas. Sin embargo, se deja en cabeza del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como ustedes lo observan ahí, la normalización técnica. Entonces lo que deben hacer ellos es analizar, un segundito, perdón. Disculpe, es analizar las decisiones adecuadas para proporcionar un marco regulatorio adecuado para cada contexto, para el contexto específico de Colombia. Además, la dirección se deja encabezar al presidente de la República y se aclara que hay un marco específico para temas de contabilidad pública a cargo de un organismo que se llama Contaduría General de la Nación. Este es otro proceso supremamente interesante porque ha logrado
una particularización de esas normas, digamos que no son las mismas que el sector público, no son las mismas que en IQCP, sino que hay una armonización frente a estas entidades que son públicas, que son tres grupos, que se tiene en cuenta el contexto de que su objetivo no es utilidad, entre otras cosas. Entonces acá hay un aspecto particular. Además, otros organismos de regulación, que son dos ministerios, que son uno de Hacienda y Crédito Público y otro de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, en realidad, el Consejo Técnico evalúa alternativas, pasa esas alternativas a los ministerios y los ministerios emiten esa regulación. Todo esto bajo la dirección del presidente de la República, que muchas veces no se ocupa de algunos temas particulares, sino que delega. Entonces, pues hay delegados ahí en el ministerio, entre otros. Acá comienza el asunto, acá comienza a discutirse qué es lo más adecuado. Entonces pasa lo siguiente. Un año después se modifica la conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Ahí qué sucede? Un aspecto positivo y es que comienzan a invertir recursos en esos organismos, en el estudio de la técnica contable, en el contexto de las empresas, para saber qué era lo más adecuado en cuanto a regulación. Luego en el 2011 se da una alternativa de aplicación voluntaria de las normas internacionales de información de contabilidad. Y pues ahí entran algunas empresas que eran las que ya previamente estaban interesadas en proporcionar su información por el modelo IFRS, porque, por ejemplo, cotizaban en otro país. Entonces, en este momento ya comienza la aplicación anticipada de forma voluntaria con estas empresas. Se hizo un acuerdo y es que le asesoraban toda la implementación de las NIF, pero ellos tenían también que suministrar información respecto, por ejemplo, dificultades, temas recurrentes que tenían vacíos dentro de las normas internacionales, entre otros. Así comienza el recorrido. Luego en el 2012, en diciembre, se emite un documento que se llama el direccionamiento estratégico. Ese direccionamiento estratégico ya proporciona el nombre de las normas que se van a aplicar y se da una clasificación en tres grupos de empresas privadas. Esos tres grupos de empresas privadas básicamente no tienen nombres, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Uno son las más grandes, las que cotizan en bolsa o en algún mercado público de valores o que son la subsidiaria de una matriz en el exterior o en Colombia. Bueno, esas digamos que a mi juicio no tenía discusión. Son normas internacionales porque son las que proporcionan mayor información para la toma de decisiones, entre otras cosas. Acá también se solicita que para las del grupo 2, que ya son las pymes, se apliquen las NIF pymes, las IFRS para pymes. Y que va a haber un grupo 3, que son las microempresas, que tienen un modelo único, ese sí es modelo local, sin embargo, está armonizado con la normatividad de ISAR. Este modelo también es un poco complejo. Por ejemplo, aunque de una manera abreviada, presenta algo de deterioro que para una microempresa tiene un nivel de complejidad alto. Entonces acá comienza la discusión, sobre todo basándose en el tema de costo-beneficio, ¿no? ¿Qué beneficio me proporciona esa información y qué costos debo asumir frente a esa norma contable que no era conocida, que muchas veces no era ni siquiera estudiada? Entonces comienza a conocerse dentro de las organizaciones, para los contadores y sobre todo, digamos que un punto de desconocimiento del cual partimos es de la lógica, el para qué, ¿no? Entonces no es para la toma de decisiones, entonces es un usuario externo, digamos que este usuario externo es sobre todo los proveedores de capital, nos cambia la lógica mucho, porque en el contexto latinoamericano la información se ha venido pensando, por obvias razones, en temas fiscales y tributarios. Entonces, acá comienza
todo ese cambio, se estudia por qué ese tipo de normas y la principal razón es porque son las más ampliamente aplicadas. Ahí comienza, en la página de IFRS hay un mapa con la aplicación de las normas y en esos años cada vez eran más los países que aplicaban las normas. Es más, Colombia fue de los últimos países que entró en esta dinámica de aplicación de normas internacionales. Por ahora les estoy dando el contexto y de las problemáticas hablamos en los resultados. Entonces, en ese mismo diciembre, unos días después, se emite el decreto 2706, que es el que regula la contabilidad en microempresas, y posteriormente, ese mismo año, el correspondiente al grupo 1. En el 2013 sale el modelo de ese grupo 2, que se basa en las NIF para pymes o IFRS para pymes. Esto en Colombia se discutió bastante, porque en realidad, como lo van a ver en un momento, pymes son la gran mayoría. Entonces, digamos que la discusión en principio no estaba en ninguna de estas dos, sino que lo fundamental para nosotros, ya que no hay una cantidad masiva de empresas que cotizan en bolsa, la discusión central estaba acá en las pymes. Entonces, digamos que todo ese recorrido hasta llegar a ese modelo es importante. Hay muchos análisis académicos. En el Consejo Técnico de la Contaduría Pública vieron la opción de allegar documentos con análisis por sectores o de universidades. Entonces, a esto se llega, aunque en últimas también termina siendo un proceso político. Nuestra política en los últimos años ha sido totalmente de apertura económica, entonces pues bajo esa dinámica lo más lógico era aplicar NIF y NIF para pymes, aunque muchos países latinoamericanos no lo hicieron, sino que para estas pymes dejaron un modelo local. Entonces, ¿quiénes eran ese grupo 2 para que tengan en cuenta como las magnitudes del asunto? Esas empresas del grupo 2 son entidades con activos superiores a 30.000 salarios mínimos, que son algo así como 6.813.000 dólares, o con más de 200 empleados, siempre y cuando no cumplan requisitos del grupo 1. Es decir, ¿cómo resumo esta primera condición? Las grandes empresas, siempre y cuando no accedan a mercados públicos de valores o no pertenezcan a un grupo económico que accede a mercados públicos de valores. Por otra parte, también están las que tienen activos entre 500 salarios mínimos o 113.000 dólares o 30.000, o sea, 6.813.000. Es decir, la siguiente escala en valores de activos o con 10 empleados, pero que no sean emisores de valores. Es decir, que en realidad haya un rango muy amplio en el valor de los activos, siempre y cuando no coticen en mercados públicos de valores. Y por último está el otro extremo, las que no cumplen con estos rangos, ni siquiera los 500 salarios mínimos o los 10 empleados, pero los ingresos superan los 6.000 salarios mínimos anuales. Esto es 1.362.000 dólares aproximadamente. Es decir, que hay grandes que no cotizan en bolsa, medianas que no cotizan en bolsa y pequeñas que evidentemente no cotizan en bolsa, pero que tienen ingresos importantes. Entonces, fíjense por qué yo mencionaba que en realidad la discusión más pertinente en este tema es en ese grupo 2, en ese intermedio de empresas que se conocen como pequeñas y medianas. Bueno, y entonces, ¿por qué se aplicó el modelo de NIF para pymes? En realidad, en Colombia, como les menciono también, igual que en muchos países, el tema de regulación está ligado mucho a la política. Digamos que buscando una consistencia con ese modelo político, con ese modelo económico. Entonces nosotros estamos
en una política total de apertura de economía neoliberal hace muchos años. O sea, en realidad yo no les puedo decir que sean los últimos presidentes o los últimos mandatarios, porque en realidad venimos muchos años como con la misma dinámica. Entonces, las justificaciones van más de afuera. ¿Cómo así de afuera? Pues porque los NIF para pymes se venían utilizando en la mayoría de los países, o bueno, en una gran cantidad de países. Se menciona que tienen alta calidad porque, como ustedes saben, estos modelos internacionales del IASBI o del IFRS actualmente se vienen revisando, remitiendo, actualizando. Entonces, de esa manera se hace una aproximación a la lógica de las entidades, a las dinámicas, a ciertos temas. Entonces, se viene actualizando. A partir de eso se menciona de que se logra un cierto nivel de calidad. Además, que si la información cuenta con estos parámetros, va a tener en teoría mayor acceso a capital. ¿Y por qué digo en teoría? Porque muchas veces este acceso a capital no depende de la información, sino depende más de la capacidad financiera de las entidades, incluso de la lógica de financiación dentro de los países. En Colombia hay muchas restricciones para financiar las pequeñas y medianas empresas. Eso hay múltiples estudios donde incluso se comprueba que se llega a la informalidad con unos costos bastante altos, ¿sí? Entonces, digamos que eso no necesariamente depende del modelo. El modelo puede contribuir con claridad en la información, pero en un cierto rango donde las empresas tengan recursos. También se busca la comparabilidad de esas entidades, la comparabilidad, lo que llama el modelo comparabilidad interna y comparabilidad externa, que es que el inversionista pueda comparar información de una entidad a lo largo de los años o de una entidad con otra entidad. Entonces, digamos que buscando esa comparabilidad, el modelo de NIF-Pymes es bastante adecuado porque además se ha venido aproximando al modelo NIF Plenas, que es el de Grupo 1 para nuestro país, que justamente es el siguiente punto. Es muy fácil lograr ese tránsito entre IFRS Pymes y IFRS Plenas. Bueno, entonces también se hacen algunos estudios de países que previamente lo han adoptado y se señala que debe haber una diferencia entre los modelos. Por eso se plantean tres modelos totalmente diferentes de acuerdo a las características económicas de las entidades y de acuerdo a si cotizan o no en los mercados públicos de valores. Bueno, y entonces en este punto, ¿cuál es la problemática? La problemática es que en realidad este modelo es creado en una dinámica económica radicalmente distinta, ¿no? Acá yo estoy trayendo el ejemplo para Colombia, pero en realidad se puede replicar para la mayoría de países latinoamericanos, sino para todos, ¿no? Ese contexto, las pymes son más grandes, o sea, en realidad una pyme en Alemania, en Italia, en España, es muchísimo más grande que una pyme en nuestro contexto. Entonces, digamos que fue pensado para otro contexto diferente. Entonces, el proceso ha tenido muchos inconvenientes en la implementación, especialmente considerando el tema de costo-beneficio, costo financiero, costo administrativo, bueno, tomando costo como todos los esfuerzos que tienen que hacer las entidades para lograr la implementación adecuada de este modelo. Eso lleva a un riesgo de incumplimiento, porque si no ven el beneficio y si no hay un régimen sancionatorio, digamos que fuerte, entonces terminan no aplicándolo y ya solamente se preocupan si de pronto van a pedir un préstamo en un banco y ese banco les exige que la información esté actualizada de acuerdo con el modelo vigente exigido para esas pymes.
Adicionalmente, se han hecho múltiples estudios, entonces, por ejemplo, se mencionaba que para las MIC para pymes era más fácil porque ya obteníamos una regulación ya hecha, por decirlo de alguna manera. Pero también se ha encontrado que eso es una desventaja, ya que como las CFRS se emiten inicialmente en idioma inglés, no se tiene acceso directo, ¿no? La traducción demora. Entonces, en Colombia ya se ha visto esa desventaja porque sale la norma en inglés, luego se demora un poco la traducción y luego, mientras esas modificaciones pasan por el recorrido que les comentaba, del estudio de la conveniencia que hace el Consejo Técnico y luego pasa a los ministerios para que se convierta en regulación real, pues ahí ya llevamos siempre un lapso de diferencia frente a la norma que se está aplicando en otros contextos y la que se está aplicando acá. Eso ha tratado de irse solucionando, pero en realidad sigue como ese lapso de tiempo en el cual pasa esto. También se ha determinado que muchas firmas de contabilidad han hecho lobbying para la implementación de estas normas. Digamos que los intereses ahí es todo el tema de consultoría para implementar las normas y muchas veces no lo hacen de forma adecuada. En Colombia hemos tenido casos en los cuales, por ejemplo, asesoran entidades públicas con modelos de contabilidad privada. En la contabilidad pública también hay tres tipos de empresa, pero la clasificación es supremamente distinta, asimismo los modelos que aplican. Y entonces ya digamos que lo han hecho como por cantidad y prestan la misma asesoría. Esto, digamos que profundiza el problema dado por el costo-beneficio. Y pues definitivamente el tema de la capacidad técnica y operativa de las entidades donde no tiene recursos muchas veces para un software, para capacidad del personal, entre otras cosas. Esto sin desconocer que definitivamente tocaba actualizar la contabilidad para pymes. Sin embargo, el tema que se está cuestionando y que se sigue cuestionando a pesar de que ya muchas lo están haciendo es por qué hacia modelos internacionales, por qué hacia modelos pensados en otros contextos y no tal vez uno local que tenga en cuenta esa capacidad, la información a la que hay acceso. Por ejemplo, las tasas que se generan como información en Colombia, muchas veces para cálculos de deterioro, es muy difícil encontrar una tasa. Y pues lo que hace es construirse, hacer toda la estimación, pero una pequeña y mediana empresa no tiene esos recursos, no cuenta con un departamento financiero que haga todas esas estimaciones, entonces se convierte en un sobrecosto bastante alto, por ejemplo. Ay, disculpen, se me está dificultando volver a colocar el sonido. Bueno, entonces ahí está la problemática. Nosotras hemos hecho el recorrido como de estudios en otros contextos, no solo en el contexto latinoamericano, mirando a ver si esas problemáticas identificadas solo aplican a el contexto colombiano y latinoamericano. Pero se ha encontrado, por ejemplo, que los estudios antes lo que hacen es identificar unas problemáticas adicionales. Entonces, estos autores agregan otras problemáticas. Entonces, el primero, yo ya lo tocaba de una forma tangencial, es que hay menos información para la gestión. ¿Por qué? Pues porque el modelo NIF lo que se basa es en una información para el usuario externo. Entonces, lo lógico es que no tenga la información adecuada para la gestión. Esto también ha tendido a tergiversarse, ¿no? Muchas entidades dicen, por ejemplo, no, ahora no hay necesidad de presentar los costos en el estado de resultados. El tema es que no es obligatorio, pero si para la entidad es necesario, pues se puede seguir haciendo, obviamente. Pero como no hay formación en el tema de normas contables, como no se entiende la lógica que hay detrás, pues muchas veces se pierde información valiosa que traían o que venían presentando las entidades. Acá está el tema de la controversia en las prácticas. Este tema es supremamente estudiado. Por ejemplo, la discusión con valor razonable,
que en pymes se utiliza menos, pero igual aparece en algunos aspectos. La tergiversación muchas veces por la fuente de ese valor razonable, o la diferenciación entre los tres niveles de medición del valor razonable, de tal manera que muchas veces se piensa que puede tender a distorsionar las ganancias. Además que recordemos que este modelo se basa de una manera más importante en lo relacionado con el juicio del profesional. Y ahí sí que podríamos decir muchísimas cosas. Eso está relacionado con formación, con códigos de ética, inclusive con prácticas sociales de cada uno de los países. Adicionalmente, se determina las diferencias con normas fiscales, que como lo señalaba anteriormente, esto genera unas dificultades muy amplias. En Colombia, digamos que la dinámica de las empresas es estar todo el tiempo pendientes de la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de lo que requiere, y pues ya el modelo NIF no apoya esto, porque el modelo NIF piensa en otro tipo de usuarios, no es para el control, es para la toma de decisiones. Esto ha llevado a que muchas veces tengan que llevar dos libros contables, uno para la contabilidad fiscal y uno para la contabilidad financiera. Esto genera altos costos, por ejemplo, lo relacionado con el software, con capacitación, con personal, bueno, entre otros. Por el desconocimiento que teníamos del modelo, creo que eso es una realidad a nivel de Latinoamérica. Además, hay vacíos legales en ciertos casos muy particulares, como por ejemplo las fiducias, donde uno tiene que llegar a interpretar, a ver en qué caso y con qué norma tengo que asociarlo. Entonces, en general no es que se presenten vacíos, sino que no hay claridad en algunos temas que se manejan constantemente. La cultura contable, en la cual ya estábamos como acostumbrados a unos formatos dados, NIF cambia eso porque dice, bueno, de acuerdo a sus necesidades, debe construir el formato de presentación de estados financieros. Las revelaciones dependen de la lógica de su entidad. Por ejemplo, si hay un pasivo contingente, pues revélelo. Si no, pues no. Acá estamos acostumbrados a un formato ya preestablecido donde solo se cambiaban cifras. Esas revelaciones eran prácticamente numéricas, entonces la lógica cambia de una manera muy relevante. Por último, pero no menos importante, el tema de los organismos sin ánimo de lucro, los cuales en nuestro país se dejaron en el mismo eh, tratamiento que las empresas. Sobre esto se han hecho múltiples estudios, inclusive con la profesora María Teresa, quien es coautora de esto. Hicimos un estudio con una universidad privada, la cual no tiene ánimo de lucro, sin embargo tenía que aplicar ni FRS ni pymes, y pues es muy complejo. Tenían activos que no funcionan bajo la lógica de NIF, por ejemplo, una biblioteca con títulos ya, digamos que de libros que prácticamente hacen parte del patrimonio cultural, por ejemplo. Yo atendí un caso de una universidad que tenía un lago, entonces las preguntas que salían para esa época eran muy interesantes, como que, bueno, ¿qué tipo de activo es? Y bueno, otra más difícil, ¿cómo lo mido? Y todo este tipo de situaciones que en estas entidades que no tienen ánimo de lucro, pues pierden mucha relevancia porque la lógica de medición y todo esto se basa en entidades que quieren obtener utilidades, que miden su rendimiento, entre otras cosas. Bueno, las pymes en Colombia, básicamente, como por darte dos datos, son el 90% del tejido empresarial y proporcionan aproximadamente el 70% de empleo formal. Esto es supremamente relevante porque ahí se hace énfasis especial en que en realidad estos son los temas que se debían discutir. No sé si de pronto alguno está pensando, pero pues si ya lo hicieron, no hay remedio. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con este estudio es llegar al regulador, incluso ya hemos generado un documento preliminar para el regulador, de tal manera que pueda incluso, aunque sea pymes, el modelo que se va a utilizar, atender algunas recomendaciones para las entidades. Por ejemplo,
si hay opción de política contable, pues yo debería seleccionar la más fácil, la menos costosa, la que le contribuya con información útil a la entidad, porque muchas veces, por ejemplo, en las asesorías le preguntaban, bueno, ¿qué metodología llevo, esta o esta? Entonces la pregunta es, ¿cuál le contribuye más con la información? Pero además, si esta información la tiene, si no la tiene, va a tener que contratar unos servicios ahí para obtenerla. Entonces, el tema del costo-beneficio siempre sale de forma recurrente. Buenas tardes, Jenny. Mucho gusto. Bueno, ¿y qué les sigo contando? Nosotros hemos querido vincular eh, el tema de la posición de la postura teórica de la contabilidad crítica, que es más o menos novedosa, aunque en ciertas esferas la vienen estudiando y la vienen aplicando hace tiempo, pero para nuestro contexto sí es básicamente nuevo. Entonces se viene creando una red de estudios en contabilidad crítica. Entonces el tema es convencional, lo que les he traído hoy, pero la lupa, la óptica con la que la queremos mirar es la contabilidad crítica. Y esto se basa en todo lo de la escuela de pensamiento crítico, la escuela de Frankfurt, donde la postura es no solo evidenciar problemáticas, sino empezar a proponer alternativas de solución. Entonces, por eso les decía, esa alternativa de solución inicialmente podría ser simplificar el modelo o por lo menos cerrarlo a ciertas prácticas que se puedan llevar a cabo en la lógica de nuestra sociedad, de nuestra economía. Desde esta perspectiva de contabilidad crítica, hay autores y autoras supremamente recomendadas quien le interese este tema. Por ejemplo, yo me traigo una cita de la profesora Catherine Haynes. Ella es de Reino Unido, que viene utilizando esta óptica para estudiar diferentes temas. Ella en especial trabaja temas de género, sin embargo, ese marco teórico, digamos que es útil para muchas miradas. Fíjense que habla del tema económico, neoliberal, del capitalismo, de todas estas prácticas que venimos teniendo. Entonces, las NIF tienen total relación con esto. Y no porque sea un modelo, digamos que mal elaborado, inadecuado, no. La discusión es para quién, en qué contexto es adecuado. Entonces, acá por otro lado también se habla del tema de los estados, de las recomendaciones que hacen ciertos organismos multilaterales, de acuerdos para obtener crédito, bueno, y las NIF definitivamente tienen toda la relación con este tipo de temáticas. Otras dos autoras que les recomiendo para este tema, la profesora Christine Cooper y la profesora Marcia Anicet. Estas dos profesoras aplican este marco teórico a diversas temáticas, de tal manera que lo que logramos es ampliar la investigación contable desde otra perspectiva. Se vienen cambiando los temas, pero también se vienen cambiando los marcos teóricos y las metodologías para obtener diferentes resultados y lograr como esas múltiples visiones y lograr un avance en esa investigación. Eso es lo que hemos querido hacer. Bueno, y por último están los resultados. Estos son los resultados, los estudiamos a partir del paradigma cualitativo, donde ustedes saben que lo importante son las características de algo, de un ente, de unas entidades, de un conjunto de regulación, de unas empresas, a partir de la visión crítica. Hemos aplicado un estudio de caso múltiple, el cual puede ser replicado en otros contextos. Para nosotros las unidades de análisis son empresas que se encuentran en diferentes ciudades en Colombia y en estas empresas aplicamos entrevistas semiestructuradas a los contadores que han logrado hacer este proceso de convergencia en pymes, que han llevado todo el proceso desde el inicio y complementando con el tema documental. Ese tema documental son las políticas de las entidades, los estados financieros de las entidades y los artículos académicos que hablan de estos temas. Bueno, ¿qué hemos encontrado? Básicamente, los contadores
no hablan de ciertos temas. Ellos se limitan como a su práctica. Entonces, ¿qué identifican ellos? Por ejemplo, la falta de conexión con el entorno, ¿no? Entonces, que muchas veces le dicen, vea, tiene que medir el deterioro y necesitamos un valor de uso, y ese valor de uso necesita una tasa. Entonces, digamos que ese entorno es cómo mide esa tasa, o sea, qué dinámica financiera hay, qué estudios hay, y pues realmente en eso la información es muy limitada. ¿Qué otra cosa identifican? Bueno, los sobrecostos los identifican todos en términos de, nuevamente, costo-beneficio. La poca vinculación entre Estado y empresa, entonces digamos que no se recibe el acompañamiento que se espera, aunque por otro lado lo que pasa es que cuando se presentó esto se esperaba un acompañamiento constante y pues son muchas las entidades, no se pudo realizar, sin embargo, digamos que la percepción que tienen los contadores es que no hubo como un acompañamiento tan adecuado. Esto se encuentra en los documentos académicos, hay unos intereses globales sobre los locales, entonces todo el tema de por qué normas internacionales, por qué IFRS, que son las de una organización europea. ¿Cómo hago esto? Ahorrar energía. Abre una cuenta bancaria, baja el brillo. Entonces, también ellos, los documentos académicos perciben que hay una resistencia al cambio, que eso aplica a todo, inclusive todavía estamos teniendo dinámicas producidas por toda la pandemia, ¿no? Entonces, el ser humano de por sí es resistente al cambio. En estos días, yo trabajo en una universidad pública, nos avisaron que teníamos que volver a la presencialidad en marzo. Entonces yo pensaba, cuando entramos a la virtualidad fue un proceso muy duro de adaptación y ahorita creo que va a pasar algo similar. Entonces la resistencia al cambio siempre se presenta. Y es que este cambio para las entidades es muy grande porque piense la información de otra manera, como una información que integra todos los departamentos de la entidad. Además, ya no es que sea solo el contador, porque el contador recibe información de múltiples actores, ¿no? Pero además produce información que en teoría es útil para múltiples actores también. Entonces, desde esa lógica se percibe que hay resistencia al cambio. Además, porque hay una característica y es que el contador muchas veces en estas empresas pequeñas es multitareas, ¿no? Entonces son los impuestos, lo que exigen los órganos de control, los estados financieros. No, yo no sé cómo hacen. Hay baja especialidad en el contador en estas empresas de segmento medio, lo que hace que pues el tiempo no alcance. Por eso tampoco gusta esos cambios. Falta de infraestructura digital, lo cual creo que gracias a la pandemia ha mejorado, pero pues toca verificarlo. Desactualización profesional, que yo creería que también se ha avanzado. Los contadores todavía perciben que es muy difícil por el tema de los cambios de las normas. Y esta yo creo que es una de las más relevantes. Yo no puedo generar una información bajo la perspectiva de que no me va a servir, porque entonces no tiene sentido, o sea, se hace algo, pero no necesariamente yo verifico si cumplen los requisitos, no verifico si las revelaciones están completas, por ejemplo, si las mediciones son adecuadas, si cumple con una estimación fiable, bueno, muchísimos aspectos que se deberían tener en cuenta. Y pues la falta de preparación empresarial previa y deficiente institucionalidad en la medida que no se responde tan rápidamente. Por ejemplo, a los cambios de la norma afuera. Ahí hay algo muy importante y es que incluso en Europa se ha comenzado a cuestionar. Cuando ya pasa esto, que es recientemente, uno pensaría, bueno, pero si ellas se están cuestionando por temas de comparabilidad y por temas de costo-beneficio. Hay como ya múltiples opiniones al respecto. Hay algunos países que ya no lo están aplicando. ¿Por qué un país como Colombia o como otro latinoamericano
tienen que seguir llevando el modelo como por una posición política, como por no ceder, como por no cambiar otra vez. En mi opinión, en mi juicio, sería más sano generar un modelo más simplificado eh, y facilitarles la vida en el día a día a las entidades. Otro problema fue que se presentaron pocos estudios de impacto, por ejemplo, el sector cooperativo. Este sector en particular en nuestro país tuvo grandes cambios porque bajo las definiciones de NIF y de NIPYME, estas entidades no tenían patrimonio. Entonces lo que tocó es primero, por ejemplo, obligar a los asociados a que cierta parte de los aportes no fueran susceptibles de devolución en el corto plazo, pero además también el Consejo Técnico de la Contaduría terminó recomendando una excepción, porque si no, muchos de estos se hubieran ido a la liquidación. Este es un tema que ha tenido grandes repercusiones en nuestro país. Por otra parte, los vacíos normativos causados por el contexto. Entonces, por ejemplo, una decisión que para mí fue absolutamente inadecuada, incorporar las entidades sin ánimo de lucro. En esa lógica, pues ya hay muchos temas que no están tratados porque son propios de las entidades sin ánimo de lucro. Pero además, bajo la perspectiva incluso del marco conceptual y todo esto, eh, pues lo que sucede es que la lógica es toma de decisiones para las utilidades, para los usuarios externos que proveen capital. Y una entidad sin ánimo de lucro no se mueve bajo esa lógica. Entonces no hay una justificación robusta para que esas entidades apliquen ese modelo. Tampoco se percibe la importancia de las revelaciones. Este fue uno de los cambios que generó mayor impacto en nuestro contexto, que es como ahora escriba, las revelaciones no solo son cuantitativas, sino que ya son cualitativas. Usted tiene que describir ciertas situaciones, tiene que describir las políticas, tiene que describir bastantes aspectos, de tal manera que eh, es importante tomarlo en cuenta. Y esto en general sí aporta sobre la información, solo que aún no se identifica ese valor agregado. Falta de entendimiento integral de lo que es convergencia. Porque en realidad, por ejemplo, nuestra ley, la 1314, se llamó convergencia, pero no fue convergencia, fue una ley de adopción. Entonces, digamos que muchos sectores quedaron como con el sinsabor de por qué se hizo adopción en un contexto tan específico como el nuestro, tan particular. Digamos que en este caso hubiera podido hacerse un modelo tal vez eh, más cercano a lo fiscal, o tal vez hacer más grupos. En un principio se contemplaron 5 grupos, pero luego se redujeron. Entonces, dentro de ese gran grupo de pymes, no todas tienen las mismas necesidades ni la misma capacidad técnica y operativa. Además, esto comienza a profundizarse con los cambios realizados a las MIPYMES, donde cada vez hay mayor proximidad entre MIPLENAS y MIPYMES. Esto lo hace aún más difícil para las pymes, pues porque ya cada vez es un modelo más exigente, frente a lo cual se presentan reiterativamente dificultades. Bueno, por último, estas son las referencias. Como les contaba, se utilizan referencias externas. Ya hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, de la discusión de esto en España, en general de Europa, de la adopción de IFRS plenas versus pymes, y documentos locales, pero no son muchos. Este tema en realidad no está muy estudiado en Colombia. En investigación de contabilidad financiera en cuanto a regulación se ha presentado mucho estudio, pero en plenas. Entonces, por ejemplo, de impactos en los inventarios, de impactos en propiedad, planta y equipo, en todo esto que es muy relevante, obviamente, pero falta estudios en las entidades que se presentan de forma más reiterativa en nuestro contexto, que son esas pymes. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado, que haya generado algún nivel de inquietud. Y pues le agradezco nuevamente al CIDE y a todos los organizadores
por tenerme en cuenta. Es un placer estar con ustedes.